En esta oportunidad, en TV para Cuba, el que les habla, Jesús Angulo, le daré mi opinión sobre cuáles fueron los polvos que trajeron el lodo que hoy cubre de fango nuestra patria. Los polvos fueron la ambición de poder y la envidia, y el lodo, el castrocomunismo. A mis 77 años me pregunto, ¿por qué si Cuba, desde el punto de vista de su naturaleza geopolítica, inteligencia nata y laboriosidad de sus habitantes, que le hicieron prácticamente un paraíso tropical, llegó a convertirse en lo que es hoy, una isla donde su fauna y su flora se encuentran en vías de extinción, y un pueblo, en su mayoría autómata, sin esperanza, donde al igual que en la edad de piedra, se pasa la vida buscando qué comer para sobrevivir? Mi respuesta a todo esto es la ambición de poder y la envidia. A continuación nombraré solamente a presidentes elegidos democráticamente por el pueblo y que fueron infectados por el virus del poder. Nuestro primer presidente, Tomás Estrada Palma, de 1902 a 1906, hombre culto, tan honesto que murió pobre, pero el virus del poder penetró su mente y quiso reelegirse para mantenerse en el poder. Eso produjo el primer alzamiento militar y la intervención de Estados Unidos. Mario García Menocal, presidente de 1913 a 1921, al querer reelegirse, produjo otro alzamiento militar y con él una revuelta que fue conocida como la Guerrita de las Chambelonas. Gerardo Machado, presidente de 1925 a 1933, el cual, a pesar de haber iniciado el despegue económico de Cuba y haber construido sus principales redes de comunicación y obras como el Capitolio, el virus del poder lo llevó a convertirse en dictador y culpable de la sangre que se derramó hasta su caída. El dictador Fulgencio Batista y Saldívar, 1952-1959, usando como excusa la corrupción imperante en los gobiernos democráticos de Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás, produjo un incruento e injustificado golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, a solo 90 días de unas elecciones libres y democráticas. Sus obras, que fueron muchas durante su dictadura, quedaron opacadas por la corrupción y la sangre de los que murieron con tal de devolverle a Cuba la continuidad de los procesos electorales que él, con su ambición de poder, destruyó y abrió el camino al tirano Fidel Castro Ruz, que comenzó en 1959 y después de 50 años entregó el poder a su hermano Raúl Castro. Fidel Castro, además de ser un traidor a sus promesas, un asesino y un ambicioso desmedido de poder, destruyó todo cuanto se había hecho en Cuba en 56 años y que la habían colocado en lo económico, social, cultural y artístico entre los primeros países de América Hispana. Por último hablaremos de la envidia. Yo sé que la envidia es un mal universal, pero como a mí lo que me interesa es mi patria, de esa envidia es la que escribiré y les hablaré hoy a ustedes. Si nos remontamos a la historia de Cuba y su lucha por salirse del dominio español, nos damos cuenta que tanto en la campiña redentora como en el exilio de aquellos tiempos, la envidia entre sus dirigentes hizo muchos estragos. Tres de los grandes sufrieron la envidia de sus compatriotas: Carlos Manuel de Céspedes, José Martí y Máximo Gómez. El peor de los tres casos para mí fue el de nuestro apóstol José Martí Pérez, que fue patriota, poeta, periodista e intelectual. En América, el más grande entre los grandes. Los envidiosos lo difamaron hasta llevarlo a la inmolación el 19 de mayo de 1995
en dos ríos, Oriente, Cuba. Por último, si estudiamos a fondo la lucha contra Batista, nos encontramos con dos grandes grupos, los urbanos, con sus líderes principales, Fran País y José Antonio Echeverría, y en las montañas, Fidel Castro, respaldado por una propaganda nacional e internacional en inglés y español extraordinaria. Al triunfo del clandestinaje y las sierras Maestra, Escambray y Cristal, no quedó un envidioso en toda Cuba que no se uniera a los vencedores, desahogando su envidia, saqueando casas, comercios e industria, llevando a la ruina a unos, al exilio a otros, a la muerte por paro cardíacos a muchos, y a los montes a los que se rebelaron contra el tirano inmediatamente. El exilio no se ha salvado de esa ambición de poder y de la envidia, defectos que he podido comprobar en mis 53 años sin mudarme de Miami, y que unido a los agentes del castrismo y las maniobras políticas de nuestro supuesto aliado, han impedido la unidad de los cubanos. Hasta la próxima.